Buenos días a todos. Vamos a comenzar, chicos. Yo quiero terminar el tema para que al menos dos de los ponentes puedan hacer su presentación. Entonces, siguiendo, digamos, con la temática sobre gestión de tecnología, que pues ya hemos estado revisando muchas cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica. Este ciclo de la gestión de tecnologías sanitarias. Este esquema está propuesto por la Organización Mundial de la Salud, o al menos ahí está publicado. En algunas de las referencias que yo les di de la Organización Mundial de la Salud está este diagrama, y entonces, bueno, me parece que es importante tenerlo a la mano y reconocer, digamos, las actividades que se realizan, ¿no? Las funciones, sobre todo por este proyecto que ustedes van a realizar. En principio, estaríamos esperando que quien pudiera realizar todas estas actividades, pues tendría un departamento de ingeniería biomédica consolidado, digamos, en la gestión, ¿no? Entonces, eh, pues habría que revisarlo y con atención y bueno, hablar de que hay que hacer planeación, por supuesto, que es algo que difícilmente hacemos en México. Se habla de evaluación en general, ¿no? Ayer hablábamos de autoevaluarnos, ¿no? Dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica, o sobre la productividad, ¿no? Del Departamento de Ingeniería Biomédica, que también es un acto de evaluación, desde ahí hasta evaluar, digamos, las tecnologías para la salud, ¿no? Las que tenemos disponibles en el hospital y las que vamos a comprar, que son dos procesos de evaluación diferentes. Por supuesto, está la parte de el recurso financiero, siempre estamos dependiendo de eso. El siguiente bloque habla de la evaluación y selección de tecnología, que es la evaluación para la adquisición. Después viene la compra, digamos, ¿no? Ya se evalúa, se toma la decisión, se compra, y viene toda una logística alrededor de cuándo nos van a traer el equipo, dónde lo vamos a almacenar, en lo que lo instalamos, quién lo va a recibir, quién se va a hacer responsable de las cajas que van a dejar ahí sobre el pasillo del departamento de imagenología, porque es un equipo de rayos X con fluoroscopía el que se acaba de comprar. Entonces, este tipo de cosas que tienen que resolverse, ¿no? Luego viene la instalación y la puesta en marcha. Eso tiene que hacerse en conjunto con el proveedor, ¿no? A quien le compramos el equipo. Eso es responsabilidad de ellos y nosotros tendríamos que estar supervisando, porque de eso depende la garantía, ¿no? Si nosotros abrimos las cajas o le metemos mano al equipo antes de que esté instalado y
y funcionando, eso pone en riesgo la garantía. Entonces, eso también hay que programarlo, ¿no? Hay que planearlo, hay que ver cuándo es el mejor momento para hacer la instalación y la puesta en marcha del equipo. Por supuesto, hemos hablado de la habilitación de los usuarios, que es una fuente importante de llamadas al Departamento de Ingeniería Biomédica por diversas situaciones con el equipo. Toda la parte de operación y seguridad, y bueno, pues ahí tenemos que pensar en estos programas de manejo de riesgos, ¿no? Y recuerdo, hago la observación que les comenté que no hay ningún dispositivo 100% seguro, y bueno, pues nuestra responsabilidad es disminuir el riesgo lo más que se pueda. Por supuesto, el mantenimiento preventivo, correctivo. Y bueno, pues la última etapa, digamos, de este ciclo, pues es dar de baja a los equipos, ¿no? Si en la evaluación funcional, ¿no? En términos de cómo está operando, en la evaluación del soporte técnico, ¿no? Si es que hay eh, todavía refacciones en el mercado, pues todas estas cosas nos dan elementos y criterios para decidir cuándo hay que dar de baja un equipo. La pregunta es, sí, Andrés. Buenos días, profesora. Me Buenos surgió una días. duda. ¿Esto tiene que ser en este orden, profesora? Porque No, se me vino a la mente. ¿Qué ajá, pasa si supongamos se adquiere un equipo, ¿no? Pero ya a la mera hora o resulta que ya no se tiene para algún mantenimiento correctivo o incluso no se tiene para capacitar a las personas que van a hacer uso del equipo. ¿O todo esto se tiene que ver desde la planeación? ¿O cómo funciona esa parte si ya no alcanza para algo de estos eslabones? ajá. No es estrictamente secuencial, digamos, ¿no? Porque se pueden hacer algunas actividades y prescindir de otras. Por ejemplo, lo que sí hay que hacer todo el tiempo, pues es tener nuestros programas de mantenimiento preventivo, ¿no? Y tener nuestros procedimientos para los correctivos. Esto no depende de si se compra o se hace evaluación de tecnología en el mercado para adquirir algún equipo nuevo, ¿no? Entonces, ciertamente no es secuencial, ¿no? Sí hay actividades, digamos, que están ancladas unas con otros, ¿no? Unas con otras, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, necesitamos tener programas de mantenimiento porque tenemos tecnología instalada, ¿no? Y bueno, pues eso en algún momento sugirió comprarla, instalarla y echarla a andar, ¿no? Entonces, tiene un poco que ver con el momento en el que está la tecnología, ¿no? La antigüedad, por ejemplo, y eso está pues íntimamente relacionado con la parte de baja de servicio y su eliminación, ¿no? De ahí del hospital, es decir, la obsolescencia de la tecnología. Entonces, bueno, no es secuencial, pero sí hay que tener todo esto en la perspectiva, digamos, ¿no? De cómo vamos a trabajar, porque el primer paso, digamos, de cualquiera de las actividades es planear, ¿no? Es ver qué es lo que yo voy a hacer el siguiente año, ¿no? O qué voy a hacer durante este año. Y planear sí está íntimamente relacionado con todos los recursos que tengo, ¿no? Con cuánto equipo hay en el hospital, cuántos ingenieros, cuáles equipos sí tienen un contrato de mantenimiento, cuáles no, cuánto dinero me van a dar a mí para ejercer. Entonces, esto sí requiere de planeación. En la medida en que yo sepa cuáles son los recursos disponibles, pues en esa medida yo me puedo mover, ¿no? En un sentido o en otro, y generar evidencia y generar datos y estas cosas que hablábamos el miércoles sobre el registro, ¿no? Donde uno puede demostrar qué se está haciendo y cómo se está haciendo para
solicitar, ¿no? Más presupuesto, más personal, comprar un equipo nuevo. Entonces, todo está relacionado. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Muchas gracias. Ok. Algo que quiero llamar su atención es que aquí en el centro se habla de crear conocimiento, ¿no? Generalmente en los hospitales, en muchos sentidos se trabaja de manera empírica, ¿no? Estamos sujetos en buena medida a la experiencia de quien está trabajando ahí. Entonces, crear conocimiento significa, por supuesto, primero tener datos, ¿no? Y eso tiene que ver con el registro. Pero después necesitamos sistematizar los datos, ¿no? Y darles un procesamiento determinado, porque entonces eso ya genera información, ¿no? Genera conocimiento. Y tener conocimiento, chavos, pues nos proporciona criterios auxiliares para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí quiero llamar su atención aquí en el centro sobre la parte de conocimiento, ¿no? De tener datos y de sistematizarlos y de facilitarlos, digamos, a quienes haya que convencer para solicitar más recursos. Y la parte de seguimiento y evaluación, que bueno, pues es una retroalimentación también para nosotros, para saber cómo lo estamos haciendo y si en algún momento hay que rectificar, ¿no? Algún procedimiento, alguna estrategia, X, ¿no? Entonces, bueno, esto que está aquí en el centro me parece que es muy importante y de aquí pues salen los trabajos que se ponen a consideración de la comunidad científica nacional e internacional. Y en ese sentido estoy hablando de los congresos y de las publicaciones, pero para que eso exista necesitamos generar conocimiento, ¿no? También quiero que noten acá a la derecha arriba esta pirámide, ¿no? Que tiene que ver con, en general, las organizaciones, en donde la base está relacionada con la parte operativa, que tiene que ver con la ejecución, ¿no? Con hacer. Y la parte en medio tiene que ver con coordinar, digamos, ¿no? La parte táctica, con coordinar, con evaluar, y la parte estratégica pues tiene que ver con planear, ¿no? Nosotros creo que deberíamos tender en los departamentos de ingeniería biomédica a subir la pirámide, ¿no? Porque buena parte del trabajo, la gran mayoría del trabajo que se desarrolla en los departamentos de ingeniería biomédica está en la parte operativa por muchas razones, ¿no? Entre otras porque no hay suficiente personal y no hay tampoco el suficiente dinero, digamos, ¿no? Entonces, pues aquí hay mucho trabajo que hacer y eso consume mucho las actividades de ingeniería biomédica. Pero tendríamos que ir en esta dirección, ¿no? Hay departamentos de ingeniería biomédica que están mucho más consolidados, como por ejemplo el departamento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el de cancerología, el de nutrición, que son de los pioneros, ¿no? Son departamentos de ingeniería biomédica que tienen más de 30 años operando, pues ya están, digamos, con toda seguridad hasta la parte táctica y ya hay ciertas incursiones, digamos, en la parte estratégica. Por ejemplo, la ingeniera Sandra Rocha, que es la jefa del departamento de cancerología, graduada con nosotros, es la mano derecha del director. El director no mueve un dedo si no se lo consulta a Sandra, ¿no? En relación con las cuestiones de tecnología. En el INER, por ejemplo, en enfermedades respiratorias, pues el departamento de ingeniería es miembro del comité de bioética, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pues ahí también hay incursiones de otra naturaleza. Entonces, son departamentos que están consolidados, que ya están llegando, digamos, a la punta de la pirámide, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo y para llegar ahí lo más pronto posible necesitamos hacer esto haciendo ingeniería, aplicando metodologías y sistematizando. Catherine. Hola, profa. Ayer estuve leyendo sobre un departamento de ingeniería en Campeche, me parece, y ¿Sí? me resultó muy curioso porque era un solo departamento que aplicaba y trabajaba como para 5 hospitales de la región. Y pues no sé, una parte de mí se alarmó porque pues no eran como muchos biomédicos, eran como 9 biomédicos trabajando y creo que esto no lo había pensado antes. Entonces, esto se repite muy casualmente en México, sí, sí está bien, porque No, digo, no sé, Katy, si estaría departamento contextualizado como un centro estatal de ingeniería biomédica. Ya ves que por ahí les puse el manualito. Entonces, bueno, mira, yo lo que puedo comentar en ese sentido es que si no se tiene el recurso, digamos, para tener un departamento de ingeniería biomédica en cada hospital, pues me parece que una opción inicial es sí tener un departamento centralizado de alguna forma, como es este esquema del centro estatal, que están centralizados en la Secretaría de Salud del estado correspondiente, y de ahí se articulan, digamos, diferentes actividades hacia los hospitales, ¿no? Entonces, creo que es positivo tener de manera inicial este esquema, porque ya se está considerando a la ingeniería biomédica y seguramente la incursión de la ingeniería biomédica en el sector salud eventualmente va a ir contribuyendo a que las cosas se hagan mejor y las tecnologías que están disponibles en los hospitales respondan de manera mejor a los problemas y haya una supervisión sobre quiénes están haciendo los mantenimientos correctivos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no solo ocurre eso, sino hay lugares en donde la ingeniería biomédica es muy incipiente, ¿no? Muy, muy incipiente. Voy a rescatar por ahí, tengo un cuadro con una estadística de cuántos ingenieros biomédicos hay en los estados, ¿no? No está desglosado en qué hospitales, pero sí da una idea de, pues, dónde todavía falta, ¿no? Por eso necesitan irse a sus estados, si tenemos acá estudiantes foráneos y los que son de aquí también, irse a hacer punta de lanza de la ingeniería biomédica en los hospitales de este país. ¿De acuerdo, Katy? sí, gracias. A ver si me mandas el artículo, ¿no? O echarle un ojito. Sí, lo busco. Bueno, era como una presentación que hubo en una conferencia, Ok, pero lo ok, busco. ok, Ujú. porfis, gracias. Bueno, sigo. Ashanti. Hola, profa, buen día. Hola. Con respecto a lo que acaba de decir ahorita, ya lo último de lanzarnos a los estados o así, mi pregunta es, por ejemplo, yo soy de Guerrero y Ajá. tengo familiares que han estado en el área pues de la salud, afortunadamente, por parte del IMSS. Ok. Y ellos luego me comentan que realmente, pues, obviamente no tienen un departamento, ¿no? De ingeniería biomédica, que cuando un equipo médico se avería o cosas así, bien, mandan a traer a un ingeniero biomédico o a un técnico, o no recuerdo bien, de otro lugar, y que pues carece, ¿no? Guerrero de este tipo de ventaja que podría tener. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, si yo o cualquier otra persona que quisiera empezar a incursionarse en la ingeniería biomédica en el estado, ¿cómo empiezas si para empezar no hay ningún departamento o no está tan firme un departamento de ingeniería biomédica? O sea, ¿cómo se puede empezar desde cero, pues?
Sí, yo de algunas otras experiencias de mis estudiantes que se han ido a trabajar, digamos, a la provincia, porque son de allá y porque regresan a sus estados, hay que ir a tocar la puerta, Shanti. O sea, tú te paras en el hospital que te guste o que te parezca que tiene más posibilidades, digamos, siempre hay que pensar en hospitales de segundo y tercer nivel, ¿no? Obviamente, si tienen un hospital de tercer nivel, pues a ese es al que tienes que ir a tocar la puerta y tienes que conseguir una entrevista con la gente primero con quien toma las decisiones, que son pues los directores, y hay que ir a sensibilizarlos, ya hay que platicarles, pues, ¿no? De qué se trata y cuál es la utilidad de tener un ingeniero biomédico, porque todavía a estas alturas, después de más de 40 años de estar haciendo ingeniería biomédica en este país, todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, hay que llegar a hacer labor, a decir quiénes somos, qué hacemos, cuál es el impacto positivo que puede tener un ingeniero biomédico en el hospital. Y entonces, si tú tienes eco ahí, si ahí hay una recepción, digamos, de lo que tú estás diciendo y de lo que estás proponiendo, ya la posibilidad de que te incorpores a trabajar ahí, pues depende del hospital, depende del director y eventualmente de la secretaría, porque la forma de incorporarse a laborar es que les ofrecen una plaza de técnico laboratorista, ¿no? O de químico o de no sé qué, ¿no? Porque no tienen plazas de ingeniero biomédico. Entonces, pues sí hay que ir generando como la necesidad, digamos, ¿no? Una estrategia interesante, pues es hacer el servicio social ahí o hacer el proyecto terminal ahí, ¿no? Vas, haces el contacto, generas el proyecto y lo desarrollas, y entonces esa también es una forma de mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Porque vas y resuelves algún problema. Y entonces, bueno, pues eso es lo que ocurre, que cuando entregas resultados positivos, cuando resolviste algún problema real ahí en el hospital, pues eso también genera una necesidad, ¿no? Entonces, pues es así como yo sé que algunos de mis niños se van y incursionan, ¿no? Tengo un muchacho que ahora, bueno, ahora le vino bien la pandemia, él es de Durango, estaba allá, me dijo que quería hacer el proyecto conmigo en un hospital. Le dije, oye, pues yo estoy acá y tú estás allá. Me dijo, oye, ¿y si me acerco al hospital? ¿Tienen un hospital de tercer nivel? Dije, pues ve. Y entonces fue y hizo su proyecto terminal ahí. Ahora lo va a presentar en el Congreso. Y pues ahora le están diciendo que se espere tantito, que porque quieren que se incorpore ahí a trabajar. Entonces, puede ser una buena estrategia, ¿no? Ok, gracias, profa. De nada. Y si tienes contactos ahí en el hospital, pues más. Si tienes un médico que trabaja ahí, pues esa puede ser una puerta, que te facilite, digamos, la entrada, ¿no? Bueno, el primer paso, lo primero que hay que hacer en un departamento de ingeniería biomédica es tener un programa de control de equipo. O sea, entrando, lo primero es un programa de control de equipo. Y pues este es un sistema para asegurar la utilización eficiente y efectiva de los dispositivos médicos, ¿no? O sea, es tener el control de la capacidad tecnológica que tiene el hospital instalado, ¿no? Que va a ser finalmente mi materia de trabajo. Entonces, bueno, se habla de algunos componentes aquí más importantes y tienen que ver pues con políticas y procedimientos. Ya conversamos en algún momento
sobre los manuales de procedimientos que hay que tener, ¿no? Porque eso implica capitalizar la experiencia de quien ha realizado un determinado procedimiento y entonces, bueno, tenerlo escrito, documentado en un manual, pues eso capitaliza para el que va a llegar, ¿no? Tener una buena relación con el resto de los departamentos en el hospital, ¿no? O sea, insisto en que el departamento es un departamento de servicio, ¿no? O sea, nosotros vamos a proporcionar servicio al resto de los departamentos clínicos, ¿no? Entonces, pues es por supuesto que es muy importante tener una relación cordial, ¿no? Con un buen canal de comunicación, y bueno, por supuesto eso también lo va alimentando, pues, el trabajo que hacemos, ¿no? La mejor presentación es el trabajo. Bueno, incorporar todas las funciones de ingeniería clínica, que son pues estas que tienen, que están en el ciclo ahí, que bueno, dentro de cada uno de esos bloques, pues hay un montón de cosas que se pueden desglosar, digamos, ¿no? Y bueno, pues este canal de comunicación en todos los sentidos, horizontal y vertical, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es cómo distribuyo la carga de trabajo, cómo le digo a mi jefe lo que estoy haciendo, cómo le pido algún recurso, cómo me vinculo con los jefes de los departamentos clínicos que son mis pares, cómo genero todas estas comunicaciones con diferentes niveles, digamos, de la organización, del organigrama. Y bueno, pues eso también es fundamental para que podamos incorporarnos ahí, ¿no? Entonces, sobre la integración con otras funciones de ingeniería clínica, por ejemplo, aquí se habla de la investigación de incidentes y les comentaba yo sobre la tecnovigilancia, ¿no? Que es conocer todos los eventos adversos que se producen por el uso de la tecnología. Entonces, bueno, pues vamos a estar viendo de manera recurrente y es algo que ustedes van a tener que pensar sobre qué se va a registrar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener ahí? Pues, ¿no? Un programa de control de equipo, muchachos, sugiere un inventario físico y funcional, ¿no? Físico quiere decir que ustedes tienen que ir a tocar los equipos que sí están ahí, porque el inventario de activo fijo, que es el del hospital, pues ese cuando llegó el equipo hace 10 años lo apuntaron, pero si lo dieron de baja, si ya está obsoleto, si lo tienen arrumbado ahí en la esquina de la terapia intensiva porque pues ya no hay circuitos de paciente o cosas así, eso no está registrado en el inventario de activo fijo del hospital. Por eso es importante que el Departamento de Ingeniería Biomédica tenga su propio inventario físico, insisto, que es el que uno toca y dice, ah, sí, aquí está esta computadora, el ventilador, que los vieron, y funcional, que tiene que ver con el expediente, digamos, del equipo, ¿no? Todo lo que le pasa. Así como tenemos nosotros expediente de salud, igualito es un expediente de la salud del equipo médico, ¿no? Es cuándo llegó, cuánto costó, cuánto duró la garantía, cuántas reparaciones, cuántas rutinas de mantenimiento preventivo, quién los hace, dónde está ubicado, todo eso, ¿no? Que nos dé información para poder controlar esta capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto también es importante estas cuestiones de los procedimientos que eventualmente nos proporciona el fabricante en sus manuales, pues ya hemos insistido en la capacitación del usuario y los costos incurridos, que pues también son un indicador muy importante para decidir qué vamos a hacer, ¿no? Para la toma de decisiones. Y bueno, el miércoles estuve conversando sobre la cuestión de la certificación. Sobre la comunicación, decir que pues necesitamos hacer reportes técnicos donde podamos reflejar nuestra productividad, ¿no? También depende, ¿no? Porque una cosa es un reporte técnico y otra cosa es un informe administrativo, y entonces eso depende
de a quién le voy a presentar, ¿no? El administrativo será para el director del hospital y el técnico será para mi control y para mi toma de decisiones. Y de este reporte técnico voy a facilitar alguna información para mostrársela a los directivos, ¿no? Y a quienes toman las decisiones sobre el presupuesto y estas cosas. Todas las estadísticas, todos los histogramas, las gráficas de PAI, lo que ustedes gusten y manden, porque eso siempre es una herramienta visual, ¿no? Que facilita y que se puede ver, digamos, el comportamiento de algún proceso. Hay que trabajar, si estamos ya sistematizando información, en desarrollar documentos para poner, como les decía yo, a consideración de la comunidad de ingeniería biomédica lo que estamos haciendo. Entonces, a ver, vamos a hacer aquí un ejercicio, chavos, pensando en la pirámide, ¿no? De operativo, táctico y estratégico, en donde estamos hablando de ejecución, coordinación y planeación. Voy a ir desplegando, a ver si funciona así. Bueno, la planeación de ingeniería clínica, pues evidentemente está en el estratégico porque pues ya está el nombre ahí clarito sobre planeación, ¿no? Pero, por ejemplo, análisis de costos es una actividad que está en cuál estrato de la pirámide. Yo diría que entre táctico y estratégico, profesora. Está en el táctico, ¿no? Porque a partir del procesamiento, digamos, de la información sobre lo que me estoy gastando, el hecho de analizar está en el táctico, pero ciertamente el resultado de este análisis me va a dar elementos para hacer cuestiones estratégicas, ¿no? Muy bien. Compra futura de equipo. ¿Sería en el estratégico? ¿Quién habló conmigo? Emanuel. Emanuel, sí es una acción, digamos, que tiene que ver con la parte estratégica porque hay que planear, ¿no? Hay que planear financieramente y ver cuándo vamos a tener el dinero para comprar. Sin embargo, también hay una actividad táctica porque tenemos que hacer evaluación de la tecnología que tenemos, ¿no? Y decir, oigan, ya está muy viejito y hay que comprarlo, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Las actividades de reparación El operativo. en el operativo y responder la pregunta si sigo reparando o reemplazo. Yo creo que ya estaría más en táctico. Exactamente, ¿no? O sea, necesito tener la evidencia, ¿no? Que me permita decidir y luego, bueno, pues entonces ya tendré que planear, ¿no? Muy bien. Cumplimiento de normativas. Yo diría que operativo. ¿Por qué no me levantan la mano, chavos? Porque si no, pues pasa un poco lo que están haciendo esto. Tiene que ver fundamentalmente con la parte operativa, pero también con la táctica, ¿no? O sea, efectivamente yo tengo que ir al espacio de la sala de rayos X, por ejemplo, y entonces tengo que verificar que efectivamente los muros están varitados, que hay una mampara de plomo, que los técnicos traen su dosímetro, ¿no? Todas estas cuestiones, digamos, sobre protección radiológica que están en una norma oficial mexicana, ¿no? Pero si eso no ocurre, entonces tengo que subir, ¿no? Al siguiente nivel. Muy bien. Inventario de refacciones. Sí, les pedí que levantaran la mano. Sí, ¿quién me habló?
Dara, es que como no los veo, muy bien, operativo. Gracias, Andrés, te ganó Dara. Entonces, levántenme la manita, por favor. Sí, profesora. Muy bien. Información y material didáctico para la capacitación. Juan José. Yo considero que eso le pertenece al táctico. Sí, efectivamente, o sea, digo, acometer, ¿no? El material didáctico y tener ahí los diferentes capacitaciones para los equipos, pues es una actividad táctica. Y ya ir a dar el curso, pues es operativo, ¿no? Muy bien. Tener equipo de respaldo. ¿Qué significa eso? ¿Quién me da una idea? A ver, Andrés. Yo diría que eso entraría en el estratégico. Por Ok. si, y tengo la idea, no sé si esté bien, profesora, pero algo así como si un equipo falla, tener otro así como de, el equipo A falló, pues córrele por el B de una vez para que no pase nada. Yo lo estoy viendo así. Ok. Juan José. Sí, también concuerdo un poquito con lo que dice Andrés, solo que yo lo ubicaría más bien en el táctico, porque hablando acerca del estratégico, considero que ellos planean, pero quizás cosas como de la política del hospital y no propiamente de como tener los UPC ahí para que nunca se queden sin suministro eléctrico el equipo médico. Entonces, más bien yo lo ubicaría en táctico. Ok. Ali, habías levantado la mano, ¿no? ¿Ya no? Sí, es que pues también iba a decir que lo consideraba en táctico y yo considero que es como de un poco más de inventarios. Ajá. Bueno, yo, otra reflexión que creo que tendríamos que hacer es si en nuestros hospitales podemos darnos el lujo de tener equipo de respaldo. ¿Qué piensan? Dalia. Por lo mismo que a veces los equipos son costosos, yo pienso que no tenemos. Bueno, en los públicos, quizá en algún privado, pero no lo creo. Ok. Juan José. Sí, pues bueno, ok, tiene razón Dalia, ¿no? O sea, lo que menciona de que quizás, dados los recursos que tenemos en el sistema de salud de nuestro país, pues a lo mejor sí es un lujo, ¿no? Pero yo considero que es muy importante tener equipo de respaldo porque, por ejemplo, sabemos que aquí no tenemos como, creo que usted nos mencionaba, por ejemplo, en sector salud, que en Estados Unidos ni siquiera tienen como que reguladores y cosas así, ¿no? Porque como que ya la corriente eléctrica que reciben del suministro es muy buena, pero acá yo consideraría más bien una necesidad contar con este equipo de respaldo, pues para proteger al equipo médico que tanto trabajo le ha costado adquirir al hospital o al instituto. Sí, aunque me parece, y digo, sácame de la duda, que estás pensando en estos reguladores, ¿no? Por la fluctuación de la luz o porque de pronto la luz se va, ¿no? Y estas cosas. Entonces, pero pensando un poco más en términos de dispositivos médicos o de equipo médico, Mawistic. Justo lo que iba a mencionar también es que me parece que el proceso puede llevar tiempo. Eh, por ejemplo, para adquirir un equipo en un hospital público al menos, si es así, ¿cierto, profesora? Entonces, todavía pensar en tener un equipo extra, no es que sea imposible, pero sí suena un poquito más complejo. Y de hecho sería una buena idea. Ok, gracias. Gerardo. Sí, gracias. Buenos días. Yo creo también que depende de la función del equipo y como usted mencionaba, si es un dispositivo como tal, pues tanto se necesita ese equipo, ¿no? Correcto, o sea, hay varios criterios. Digamos, lo que es fundamental, pues por supuesto, es el dinero, ¿no? Pero efectivamente hay un montón de criterios, ¿no? Que tienen que ver con la función, el tipo y el número de equipo, ¿no? Entonces, pues creo que efectivamente pensar, ¿no? En equipo de respaldo estaría en los últimos, en los dos estratos, digamos, de superiores de la
de la pirámide, pero me parece que es una buena reflexión y yo creo, digamos que en mi experiencia, ¿no? Se piensa en equipo de respaldo cuando tú te puedes traer un equipo de otra área donde no lo están utilizando, y el mío es, por ejemplo, sobre todo las áreas críticas, ¿no? Si un ventilador que es de soporte de vida, ¿no? Se descompuso, digamos, ¿no? Falló de pronto y yo necesito seguir ventilando a mi paciente y todos los que tengo ahí están utilizados, digamos, están con paciente, pues entonces tendría que ver en inhaloterapia, ¿no? O en algún otro lugar, a lo mejor en urgencias, o si es que hay un equipo disponible, ¿no? Que pudiera respaldarme en esa condición, ¿no? Entonces, ese es el concepto de equipo de respaldo en el que yo he estado presente y he participado, ¿no? Se hace uso de equipo que puede estar disponible en otros servicios y que por alguna situación particular yo lo estoy requiriendo, ¿no? Entonces, eso pasa, eso es así en los hospitales públicos, pero sí hay otros dispositivos como estos que comentaba Juan José sobre el respaldo eléctrico, sobre todo, ¿no? Porque ahora finalmente dependemos de la electricidad para todo. Entonces, pues sí, por supuesto, tenemos que pensar en estos dispositivos y también tendríamos que pensar, chavos, en tener una planta de emergencia de respaldo, que sí hay. Es generalmente en todos los hospitales de segundo y tercer nivel, bueno, de tercer nivel, voy a hacer un poquito más, voy a restringir mi afirmación. Casi en todos los hospitales de tercer nivel hay 2 plantas de emergencia, porque si no entra una, entra la otra, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pues ahí hay una reflexión interesante, ¿no? Comunicación, estrategias de comunicación, formas de comunicación. Juanjo. Pues probablemente igual entraría en táctico, doctora. Entra en todas, digamos, ¿no? Porque no es igual la comunicación que yo tengo aquí, digamos, del operativo hacia el táctico, que del táctico hacia el operativo y del táctico hacia el estratégico. Entonces, generar, desarrollar, ¿no? Comunicación, pues depende de cada uno de los niveles y depende de hacia dónde me voy a comunicar, ¿no? Entonces, aquí están involucrados, digamos, los tres niveles. Voy a poner todo lo que estoy considerando, digamos, dentro de un programa de control de equipo. Ay. No es exhaustivo, digamos, pero pues todas esas cosas están relacionadas con controlar los equipos que yo tengo, ¿no? Con saber qué está pasando y qué es lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que tomar mis decisiones. Y bueno, pues cada una de estas cosas están ubicadas en algún lugar o pueden estar en 2 o en 3, ¿no? Sin embargo, lo que sí cambia es qué es lo que voy a hacer en cada uno de los niveles de la pirámide, ¿no? Si voy a ejecutar, pues estar en el operativo. Si voy a coordinar, pues estar en el táctico, y si voy a planear, pues estaré en el estratégico, ¿no? Entonces, bueno, le voy a seguir. Entonces, acá los elementos esenciales que pues ya los estuvimos viendo tiene que ver con planeación y evaluación precompra y prueba de aceptación, control de inventario, los manuales, capacitación, inspección y mantenimientos programados,
ya sea externos, de alguien que viene, algún proveedor que los viene a hacer, o los que nosotros vamos a realizar de manera interna. Y bueno, protocolos y procedimientos para realizar mantenimientos correctivos, ¿no? ¿Dónde los hago? ¿Cómo los hago? ¿Cuáles voy a hacer? ¿Qué tipo sí puedo hacer? ¿Cuáles no? Porque son bastante más complejos o porque no tengo habilitados a mis ingenieros, ¿no? Otros elementos son pues toda la parte de riesgos, hablábamos de tecnovigilancia, las alertas y el retiro del mercado de productos, el ECRI, este instituto de casos en urgencias, es un organismo que está constantemente publicando los alertas, ¿no? Sobre los equipos, ¿no? Si uno tiene un problema en un circuito, si tiene un problema en una lectura, si etcétera. Y entonces, bueno, pues eso les da la posibilidad tanto a los usuarios como a los fabricantes de reparar esos desperfectos, digamos, que generalmente están relacionados con la calidad, ¿no? De la fabricación y de lo que está entregando el equipo. Eso no pasa acá. Nosotros podemos enterarnos de rebote, digamos. Pero bueno, no sé si en algún momento han escuchado que luego hay alertas sobre los coches, por ejemplo, ¿no? Que dicen todos los Mazdas C3 entre el año 2000 y 2010, por favor vengan a la distribuidora, su distribuidora, porque se detectó que el sensor de no sé qué, y entonces tienen que venir para que les hagamos el cambio. Y entonces, esa es una alerta, digamos, ¿no? Entonces, igual pasa con los equipos, ¿no? Ahora, el boletín, la ECRI boletina, o sea, boletina un conjunto de alertas cada mes, pero cuestan, o sea, hay que pagarles para tener acceso a ese boletín. Bueno, todo lo que tenga que ver con programar la sustitución de los equipos, ¿no? Se está hablando de actualizar, modificar o reemplazar, ¿no? Que deben de estar, pues, por supuesto, planeados, programados, ¿no? Y volvemos acá a la investigación de incidentes porque no tenemos la cultura de reportar, porque nos da temor, ¿no? Nos corren, nos quitan nuestro trabajo, nos van a sancionar de algún modo y entonces eso genera mucha inseguridad y no tenemos la cultura del registro, pero hay que hacerlo, ¿no? Ya les había comentado. Y bueno, pues tener un programa de educación continua, chavos, ¿no? O sea, ir y capacitar a terapia intensiva sobre el desfibrilador una vez, no tiene, digo, pues capacitaron a las 5 enfermeras o a las 10 que estuvieron ahí, pero recuerden que en los hospitales hay 5 turnos, ¿no? Es el matutino, el vespertino, el nocturno, el días festivos y los fines de semana. Y además, el personal se rota. Entonces, yo puedo decir, pues yo ya capacité al personal paramédico sobre el uso de los desfibriladores en la terapia intensiva, pero ¿a qué hora fuiste? No, pues a las 10 de la mañana. Pues capacitaste a las 10 enfermeras que vienen en el turno matutino de ese mes, pero si piensas en 3 meses, pues ya no están las que tú capacitaste. Entonces, es muy importante tener un programa de capacitación continuo, ¿no? Para los usuarios. Y bueno, por supuesto, nosotros como personal técnico también tenemos que estar actualizados, ¿no? Bueno, es una propuesta de los campos que tiene que tener el inventario, ¿no? Para que ustedes puedan tener el control de sus equipos. Yo creo que falta mucha información sobre la funcionalidad, ¿no? O sea, de cuántas veces se descompone o se ha descompuesto, cuándo fue la última rutina de mantenimiento preventivo y quién la hizo. En esta parte donde se descompuso, qué partes le cambiaron, ¿no? ¿Cuáles fueron las refacciones utilizadas? Porque eso
de algún modo nos da idea de cuál pudiera haber sido la falla, ¿no? Entonces, este es como algunos campos que tienen que ver con la identificación general y física del equipo. Aquí dice localización del equipo, es decir, dónde está, ¿no? Aunque el problema con muchos de los equipos que son móviles, las bombas de infusión, eso se mueve y no sabemos a dónde quedó, por eso es importante etiquetar también los equipos, ¿no? Profa, Sí. con lo que acaba de decir ahorita en la diapositiva anterior, es algo parecido a lo que hizo en el estudio de caso de del autor que supuestamente hizo como un software donde se llevaba a cabo todo el inventario no me acuerdo si era del hospital de Querétaro, de Guanajuato. Uh-huh. Es eso lo que puso en la diapositiva anterior, ¿no? Que es de prácticamente un inventario, pero con características muy específicas, ¿no? Sí, es un inventario que no solamente incorpora todas los datos del equipo, digamos, sino que también incorpora datos sobre cómo está funcionando, ¿no? Entonces, por eso yo he estado insistiendo en cuántas veces se ha descompuesto, eso tiene que estar registrado, ¿no? En enero del 2010, en marzo del 2015, porque esa es información de cómo está funcionando. Entonces tenemos que pensar en un inventario físico que tiene que ver con el hardware, digamos, con el fierro, con el equipo, y funcional que tenga que ver con cómo se desempeña el equipo cuando se está usando. Entonces, ¿cuándo le dieron el mantenimiento preventivo? ¿Quién se lo dio? Si es interno, si es subrogado, si ha tenido alguna prueba de seguridad, ¿no? De seguridad eléctrica. O sea, todas estas cuestiones sobre la funcionalidad hay que incorporarlas a estos campos, a este inventario, ¿no? Que vas a desarrollar. Todos los campos tienen que estar ahí. Porque acuérdense que toda esa información al final, pues es la evidencia y es la materia prima con la que vamos a trabajar para darles información y tener criterios auxiliares para la toma de decisiones. Entonces, sí, bueno, pues ahí hay una muestra, digamos, ¿no? De lo que se está haciendo. Ok. Bueno, ahí sigue esta cuestión del inventario que ustedes pueden ver con más calma. Aquí se habla ya de etiquetar con un número de control propio. Muchos de los departamentos de ingeniería biomédica generan su propio código, su propia clave, digamos, ¿no? Y eso pues les da información, ¿no? Hasta el color, por ejemplo, ¿no? Hay un código de colores y entonces puede ser la etiqueta amarilla, azul, verde, roja, lo que sea, ¿no? En fin, entonces, bueno, necesito que se queden con este concepto de inventario y funcional, ¿no? Físico y funcional. Sobre mantenimiento y capacitación, pues me parece que son conceptos que de alguna forma son más cercanos, más comunes y que pues yo esperaría que todos lo manejaran, ¿no? De manera muy sucinta, decir que estamos hablando de mantenimiento preventivo, ¿no? Que es el que me permite extender la vida útil del paciente y la idea es prever las fallas, ¿no? Que el equipo no se quede fuera de funcionamiento. Y el correctivo, pues es el que se hace a demanda, ¿no? Cada vez que me llaman y me dicen, oye, no funciona el equipo A, pues entonces tengo que ir a hacer la reparación para regresar el equipo a su funcionamiento normal, ¿no? Hay otro mantenimiento que se llama el mantenimiento predictivo, que pues ese no lo hacemos en México, si a duras penas podemos hacer el preventivo, pues el correctivo, el predictivo difícilmente, ¿no? Pero pues este es un mantenimiento que se supone que me permite predecir, como dice su nombre,
que si una pieza ya con el desgaste que tiene de tantas horas, pues entonces ya es momento de cambiarla, ¿no? O sea, no me tengo que esperar, digamos, a que se manifieste el desgaste de la pieza, pero bueno, eso implica tener mediciones y registros, ¿no? Del desempeño del equipo, pues ya no funcional, ¿no? No para lo que fue comprado, sino su funcionamiento desde su circuitería y desde dispositivos de monitoreo que pudieran tener, ¿no? Hay algunos equipos médicos, por ejemplo, que internamente cuentan cuántas veces se ha prendido el equipo, por ejemplo, ¿no? O cuentan cuántas veces se ha utilizado el monitor, cuántas horas, ¿no? Cuentan cuántas horas se ha utilizado. Entonces, este tipo de información se puede utilizar para hacer mantenimiento predictivo, ¿no? Porque si el fabricante me dice que la lámpara del equipo va a durar 10,000 horas, pues, y yo tengo un contador y voy en 9,900, pues digo, ya lo cambio, ¿no? No me voy a esperar a que... Pero es complicado, pues, ¿no? Entonces se necesita tener ya resuelto el mantenimiento preventivo, se necesita tener una estrategia muy clara, operativa, sobre el mantenimiento correctivo para que entonces podamos iniciar el mantenimiento predictivo. Y sobre la capacitación, pues que ya he comentado con ustedes en otras ocasiones, lo que hay que pensar en es esta capacitación continua que acabo de comentarles. La cuestión de los riesgos, que es importante, habría que pensar en cuáles son las fuentes de riesgo, cuáles son los equipos que tienen un mayor riesgo, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando con radiación ionizante y con radioisótopos y estas cuestiones, ¿no? Que tienen un impacto directo, digamos, en la salud. Si hay algún mecanismo, alguna política, alguna estrategia para el manejo del control de riesgos. Y una fuente importante para disminuirlos, pues es de nueva cuenta la capacitación, pero esto es incipiente, muchachos, en los departamentos de ingeniería biomédica. O sea, tener un programa de manejo de riesgos es incipiente, o sea, eso tampoco se hace. Hay algunos intentos, por ahí a lo mejor creo que van a leer algún documento de algún trabajo que se hizo en el INER, pero en pediatría, por ejemplo, ya tienen un comité de tecnovigilancia y de farmacovigilancia en donde hay una relación directa con el área de electromedicina. Ahí no se llama departamento de biomédica, se llama coordinación de electromedicina. Entonces, sí empieza a haber ciertos esfuerzos, pero aquí hay un montón de trabajo que hacer, ¿no? Todo lo que tenga que ver con manejo de riesgos y tecnovigilancia. Entonces, bueno, los riesgos, chavos, tienen que analizarse desde 3 perspectivas. El equipo médico, del que estamos hablando en particular, los procedimientos, es decir, el usuario, ¿no? El uso y manejo, y por supuesto, la infraestructura, ¿no? Yo necesito tener el espacio, la energía eléctrica aterrizada, si necesito aire acondicionado, los muros varitados, todas estas cosas, ¿no? En donde yo voy a instalar mi tecnología y donde yo voy a utilizarla, voy a operarla, ¿no? Entonces son 3 perspectivas, ¿no? El equipo, el factor humano a través de los procedimientos y la infraestructura. Ese es el análisis de riesgo. Es un programa de seguridad de un hospital, tendría que contemplar todos estos riesgos, ¿no? El eléctrico, radiológico, biológico, gases, mecánico, informático, ambiental y, por supuesto, el derivado de los desastres naturales. Sabemos que el objetivo, pues, es reducir, ¿no? Hay que reducir los riesgos y una fuente de reducción importante es
la capacitación. Y la otra fuente de reducción importante es saber qué pasó, ¿no? Y por qué pasó. Es decir, hay que indagar el evento adverso. Y ahí es en donde cuesta trabajo, porque la gente que estuvo presente, digamos, ahí en el evento, no fácilmente lo va a decir, ¿no? Entonces hay que hacer una indagatoria inteligente y sutil, ¿no? Que pudiera darnos información sobre estas cosas. Finalmente, la parte de calidad, ya les había hablado de ISO 9000, que es a partir de donde se certifican los hospitales, y entonces, bueno, tenemos que contender con códigos, estándares y regulaciones, y con esta parte de evaluación de cómo están realizando los proveedores a quienes contratamos, cómo están realizando el trabajo en mi hospital, están resolviendo, son efectivos, tienen calidad, y generar ahí una evaluación de costo-beneficio, ¿no? Y esta parte de precompra es también muy importante, chavos, porque acuérdense que en nuestros hospitales hay un montón de tecnología que se subutiliza, ¿no? Y se subutiliza o bien porque tiene funciones de más que yo no necesito y que yo solamente con hacer 2 de esas funciones, con eso hago mi trabajo sin problema. O porque se desconoce todas las otras facilidades que puede tener el equipo. Pero es un error de adquisición, es un error de la compra. Pero quiere decir que estoy comprando o equipo que proporciona mucho más de lo que yo estoy necesitando, ¿no? O a veces me puedo quedar corta y entonces me están requiriendo otro equipo, ¿no? Entonces, por eso es importante esta cuestión de la evaluación de la precompra, porque el objetivo es generar criterios que me permitan hacer una inversión racional. Acuérdense que no tenemos dinero en este país, ¿no? Ni para un sector prioritario como es el de salud. O sea, el poco dinero que tenemos que invertirlo de manera racional, y eso significa tener los criterios para que yo pueda decir, si compramos este equipo, resolvemos el problema clínico que tenemos en el hospital. Ahí está la chamba. Esa es la chamba que a mí más me gusta, la de evaluación. Bueno, ahí hay algunas cosas que seguramente ustedes van a empezar a consultar, las normas oficiales mexicanas que pues son promulgadas por diferentes instancias gubernamentales, ¿no? Por las secretarías. Esta es la norma, la 197, con la cual ustedes van a distribuir el equipamiento de su hospital, ¿no? Para su trabajo. Ahí hay, también les había comentado que hay un cuadro básico y un catálogo de instrumental y equipo médico de la Secretaría de Salud. El tomo 2 está relacionado con el equipo médico. Y hay un cuadro básico también de instrumental y de equipo médico del IMSS. Entonces, estos 3 documentos que están aquí les pueden servir para que ustedes puedan hacer el equipamiento de su hospital, ¿no? Para que puedan hacer la distribución de los equipos en los diferentes servicios que tienen en su hospital. Entonces, bueno, eso está disponible en la red, ¿no? No hay problema. Bueno, sobre los costos, pues los que tienen que ver con la operación del equipo, que son los gastos corrientes, digamos, ¿no? Pues los consumibles, ¿no? Todos los insumos consumibles, accesorios, refacciones, si estamos subrogando el mantenimiento, ¿no? Esos costos son los costos directos porque tienen que ver con la operación, ¿no? Y los indirectos, en el caso de la salud pública, pues tiene que ver con qué estoy dejando de hacer, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la productividad y en la atención a mis pacientes? Entonces, es que se descompuso la tomografía. Híjole, pues yo tenía para hoy,
10 tomografías, ¿no? Entonces ya no las hice. Pero es que además ya vino el técnico y dijo que se va a tardar 4 días en conseguir la refacción porque la tiene que pedir Estados Unidos y entonces va a venir la semana que entra. Entonces ya voy a estar una semana sin tomógrafo. Entonces eso vamos a suponer 10 días, 10 pacientes por día, pues ya estoy hablando de 70 pacientes, ¿no? O de 50. Y los que estaban programados en los siguientes, o sea, todo eso genera un desfase y genera una cola de espera, ¿no? Que es lo que normalmente pasa. Entonces, estos son los costos indirectos, chavos, ¿no? Todos aquellos eventos relacionados con la tecnología que tienen un impacto en la productividad y en el beneficio al paciente. Por eso son indirectos, ¿no? No estamos hablando de dinero, pero estamos hablando de el servicio de salud que se está proporcionando. ¿Cuáles son algunos elementos de ahorro en mi hospital? Bueno, aquí estamos hablando de equipo que es subutilizado. Entonces, pues hay que evaluar si a lo mejor tenemos por ahí equipos que pueden utilizarse con otras funciones que pues no, los usuarios no tienen claridad de ello, ¿no? Hay que ver alternativas de bajo costo, ¿no? Es decir, a lo mejor puedo conseguir refacciones que no son las originales porque esas cuestan 3 veces y puedo conseguir refacciones de calidad, pero que no son de la marca, digamos, del equipo, ¿no? Un poco como los medicamentos genéricos, ¿no? Bueno, esta cuestión que les acabo ahorita de comentar sobre comprar el equipo que realmente resuelva las necesidades. Y pues esta cuestión de la obsolescencia que, pues aquí dice, reducir el impacto de la obsolescencia retrasando la compra del equipo nuevo hasta el último modelo que esté disponible, ¿no? Entonces, bueno, para esto somos expertos. Nosotros tenemos en nuestros hospitales equipos que tienen 30 años y que están funcionando. ¿Cómo le hacen los ingenieros, el personal técnico? Yo creo que ahí hay una temática para indagar interesantísima, ¿no? Hay, por ejemplo, cuando hay muchos, vamos a pensar en un monitor de signos vitales, que generalmente hay muchos, ¿no? Hay en la terapia, hay en hospitalización, hay en urgencias, o sea, hay en un montón y hay muchos. Entonces, cuando los equipos se van volviendo obsoletos en términos de que no, ya el proveedor dice, yo ya los voy a dejar de fabricar y ya no te voy a proveer refacciones, y dices, híjole, yo tengo aquí en mi hospital 50 monitores de esos, me meten en un problema, porque yo no puedo comprar 50 monitores de una, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es vas haciendo un deshuesadero de equipo médico, ¿no? Entonces abres uno que a lo mejor te esté fallando, que tenga algún problema, y entonces ese se vuelve tu proveedor de refacciones, ¿no? Entonces, eso se hace. Esa es una práctica cotidiana que hay en nuestros hospitales, ¿no? Y lo otro que dice ahí es que hay que pensar en comprar, pues, el más nuevo de los equipos, porque como nosotros los dejamos trabajando 30 años, pues vamos a pensar en el más nuevo que podamos comprar, ¿no? Para que podamos volverlo a tener los próximos 50 años funcionando. Cierro entonces, termino yo la parte teórica, digamos, de este tema sobre gestión de tecnología. No sé si tengan algún comentario, alguna inquietud, alguna observación. Muy bien, entonces vayamos con el primer ponente. No sé a quién le va a tocar exponer hoy. A mi maestra. Adelante. Sí. ¿Ya se ve? ¿Sí? Ok. Bueno, buenos días, maestra y compañeros.
A mí me tocó el caso de estudio número 1, que se titula Estructura de Departamento de Ingeniería y Mantenimiento para instituciones hospitalarias de tercer nivel en Colombia. Bueno, primero que nada hay que saber dónde viene el caso. En este caso fue la revista de Ingeniería Biomédica, con su número de serie que está ahí, el volumen 12, número 24, entre julio y diciembre del 2018, y las páginas fueron de la 23 a la 34, publicado por la Universidad EIA, que es la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en Envigado, Colombia. Bueno, como parte de la introducción, en Colombia existen más de 5.000 institutos prestadores de salud, pero hasta el 2018 solo existieron 44 acreditadas. Esto nos dice que la calidad de la atención médica brindada se aplica para pocas entidades del país. Por ende, la ingeniería clínica tiene como una tarea relevante en aportar a la construcción de la calidad en salud y como objetivo construir un departamento de ingeniería y mantenimiento DIM para instituciones hospitalarias de tercer nivel. Así se pretende mejorar la seguridad de los empleados, el paciente y la familia, y se propicia la confiabilidad de la tecnología biomédica. Bueno, la metodología se realizó, el estudio se realizó en 3 fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y ahorita les voy a contar más o menos cómo funcionan estas fases. La fase 1 es la descripción de la estructura y funciones de un DIM, papel y labores del personal. Se realizó una captura bibliográfica de las cuales se identificaron 30 publicaciones, entre artículos, libros, memorias de congreso y conferencias, en el cual se efectuó un filtro después de haber recuperado estas 30 publicaciones, donde se buscaba tener mayor peso informativo y rigor metodológico. Y al finalizar, se clasificaron también las publicaciones según el país y región de origen y características que estuvieran similares al modelo de salud colombiano. Al finalizar estas etapas, fueron 14 elegidas, de las cuales 3 fueron de Estados Unidos, 6 de Latinoamérica y 5 de Colombia. Bueno, en esa tabla se identificaron las características más relevantes de la estructura y las funciones del DIM. Entonces, por ejemplo, ahí dice que es el nombre de la institución, el lugar y su cita, ¿no? En las partes y funciones está el nombre del departamento, el número de área, las áreas que están en el departamento, sus secciones, las secciones de las áreas y las funciones de cada área. Y las características de la estructura, está el tipo de estructura, la distribución del poder, el flujo de la actividad, el flujo de la comunicación, parte clave de la organización y la descentralización. Esta última es distribuir las funciones. Bueno, la fase 2, relaciones entre los departamentos del hospital y el DIM. Se hizo énfasis en describir cómo deben ser las relaciones del DIM con otros departamentos, específicamente con comercial, activos fijos e informática, que les conocemos como TIC, Tecnologías de la Información. Se postularon teorías en las cuales se identifican la importancia de las buenas relaciones entre el DIM y sus pares dentro de la institución hospitalaria. Que busca esta fase mejorar la funcionalidad de los departamentos, potenciar la eficiencia hospitalaria, conjugar una adecuada interrelación entre estos y evitar que se susciten inconvenientes por mala comunicación o así. Y en la fase 3, que se llama indicadores de éxito para la gestión de la tecnología médica, se llevó una búsqueda de los indicadores de éxito para la gestión de la tecnología en equipos médicos dentro de una institución hospitalaria. Igual se realizaron 3 etapas, como la etapa 2. Recopilación bibliográfica de los indicadores utilizados en hospitales de tercer nivel en Colombia y el resto del mundo. La segunda parte fue la filtración de los estudios recopilados. Esto es dictaminar cuáles indicadores son realmente aplicables para las instituciones del territorio nacional, en este caso de Colombia. Y la tercera etapa, analización de resultados y proposición de los indicadores. Ahora vamos a la parte de resultados. Igual cada fase voy a describir un poco. Entonces, en la fase 1 se obtuvieron un total de 6 funciones que agrupan las responsabilidades del DIM, que en este caso fue la planificación, la evaluación, el cumplimiento de normas, el mantenimiento, la capacitación y el desarrollo. La propuesta del departamento. Al momento de crear y organizar un DIM, se tienen que tomar en cuenta el tamaño del hospital y las características del edificio. También se proponen que tenga las siguientes características. El tipo de estructura debe ser divisional por función, esto es que se intenta abarcar la totalidad de las necesidades hospitalarias con un menor número de áreas y secciones dentro del organigrama en el modelo organizacional.
Otra característica es que la distribución del poder en la estructura debe ser de tipo adhocracia. Así se evitan los procesos que conducen a la jerarquía laboral. El flujo de actividad debe ser regulado, los labores pueden ser analizados por todas las esferas de poder que componen la estructura, el flujo de comunicación debe ser formal, las organizaciones deben tener niveles de autoridad y lineamientos formales que deben seguir los empleados, debe ser, la parte clave de la organización es una línea media, este es el nexo entre el núcleo operativo y el punto estratégico, la descentralización pues debe ser vertical limitada, eso es que existe un líder a quien rendir resultados y el núcleo operativo a su vez. Y pues claro, debemos tener un organigrama, ¿no? Donde se deben acoplar todas estas funciones y pues plasmadas en un organigrama. Bueno, aquí está el organigrama de un DIM. Entonces, como se ve, está primero la dirección del hospital, después la administración del hospital y ya después entramos nosotros, el departamento de ingeniería y mantenimiento, que a su vez se compone en este caso de 3 áreas, de equipos biomédicos, sistemas industriales e infraestructura. Y que a su vez se componen de otras áreas o subáreas, gestión de la tecnología, mantenimiento de imágenes, redes y plantas, equipos y talleres generales, ¿no? Lo de la infraestructura. Aquí se ven las responsables de cada área ya mencionadas anteriormente, el gerente del departamento, la secretaria, los líderes en cada subárea y, por ejemplo, en equipos médicos están los ingenieros de gestión, ingenieros de mantenimiento, los tecnólogos y está el pasante, ¿no? El pasante o servicio social incluso. El líder de sistemas igual está asistente y en infraestructura están las personas que trabajan en ello, ¿no? Carpinteros, plomeros, albañiles, pintores, electricistas, etc. Bueno, aquí igual se compone del departamento de ingeniería y mantenimiento. Aquí se ve que también hacemos función de planeación de infraestructura y tecnología, a la cual es recepción, instalación y el desarrollo y seguimiento de la infraestructura. Después se elaboran planes de mantenimiento y puesta en marcha, donde se ejecutan los mantenimientos predictivos, los preventivos y los correctivos, para que se elaboren reportes e informes y análisis y ajuste. Y aquí es el departamento de activos fijos. Los activos fijos son cualquier cosa tangible de un hospital que sirvan para el servicio, ¿no? Entonces, actualizar activos fijos, realizar inventarios y crear y asignar activos fijos es la primera etapa. La segunda etapa es la asignación y entrega de activos fijos, el traspaso y la bodega de ellos. La tercera etapa es el inventario y la última es la baja de activos fijos cuando ya dejen de funcionar, la obsolescencia, y la salida de activos fijos o partes al extranjero o territorio nacional. Bueno, aquí se muestra una tabla en donde están las relaciones entre el departamento y el área del comercial. Por ejemplo, podemos destacar el trato con proveedores y terceros, eso lo hacemos nosotros, y ellos lo que hacen es la autorización del pago y la aceptación de compra. Y también vemos el manejo con proveedores para la eficiencia de los mismos productos, y el comercial hace la evaluación y la reevaluación de los proveedores. Y bueno, ahí se muestran las demás. Bueno, aquí están las relaciones del DIM con las tecnologías de la información, de los cuales está, por ejemplo, la gestión de dispositivos médicos. Ellos lo que hacen es una base de datos, servidores y consolas. Nosotros tenemos que tener acceso a esa base de datos, por ende ellos ponen seguridad. Y pues, igual como el manejo de equipo médico nosotros, y ellos nos dan como las direcciones de los equipos y las redes, todo eso. Bueno, ya como en la fase 3, aquí se muestran los indicadores o los nombres o los tipos de indicadores que se eligieron, que en este caso fueron 11. Entonces, la eficiencia es el cumplimiento de actividades y manejo de recursos. La disponibilidad es la capacidad de servicio continuo. Los tiempos son la optimización de tiempos en ejecución de tareas. Y los costos es tener un punto económico estable. Entonces, a continuación voy a mostrarles algunos indicadores de cada punto. Los indicadores de eficiencia posibilita dimensionar el logro del máximo de resultados con el mínimo de recursos utilizados. El indicador de eficiencia 1 es el cumplimiento del plan de mantenimientos preventivos. Esto es el número de actividades de mantenimiento preventivo realizados en fechas previstas entre el total de actividades de mantenimiento preventivo programadas por el 100%. Se habla de un indicador bueno cuando es mayor o igual al 95% y diferencias mayores al 10% deben ser sujetas de análisis. El indicador de eficiencia 2 es el cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo. Es similar al anterior, pero en lugar de preventivo es correctivo. Y lo mismo, se habla de un rango tolerable del 90% y con intervalos correctivos entre 1.5 horas y 3 horas. Y el tercer indicador de eficiencia es el cumplimiento de eventos.
Entonces, es el mantenimiento realizado entre el mantenimiento planificado por el 100%. Igual se habla de un 95 y 100% de que debe ser para un indicador bueno. Bueno, el indicador de disponibilidad es la evaluación racional de los beneficios y riesgos que su utilización representa para la salud de un paciente. Este primer indicador es el disponibilidad de equipo biomédico, que es igual al tiempo total de operación entre la suma del tiempo total de operación entre el tiempo más el tiempo de total de mantenimientos, que igual debe ser superior al 90% para que se considere bueno la disponibilidad. Los indicadores de tiempo permiten cuantificar y hacer seguimiento a actividades y procesos basados en tiempos, la cantidad de esta empleada en los mismos como relación de eficiencia versus proceso. El primer indicador es la eficiencia de tiempo de fondo. Esta es el tiempo, bueno, el tiempo que se prevé para hacer el mantenimiento preventivo más el tiempo para hacer el correctivo, entre el fondo del tiempo por el 100%. Debe estar en un 70-75% para que sea buena. El fondo del tiempo es el operario que ocupa ese tiempo para realizar estos mantenimientos, aparte de sus actividades como ingeniero biomédico. El segundo indicador de tiempo es el tiempo de respuesta promedio, es la suma de tiempo de respuesta entre el número de solicitudes. En este caso se clasifica por el tipo de equipo médico, tipo 1, 2 o 3. Entonces, en la tabla de la derecha se puede ver que a partir de cuántas horas es eficiente, es bueno y excelente el indicador. Y el indicador tiempo 3 es el tiempo medio de reparación. Es la suma total de intervenciones correctivas entre el número total de fallas. Aquí los tiempos promedios de reparación deben ser de 2.18 horas. Y los indicadores de costo permiten la medición exacta y confiable de la actividad y gestión de mantenimiento en hospitales. El primer indicador es el costo de mantenimiento, que es igual al gasto total entre los costos del equipo por el 100%. Este indicador debe estar en el 1.75 y el 5% del costo de adquisición del equipamiento. Y el segundo indicador de costos es la mano de obra. Es el gasto total por empleado entre las horas trabajadas en el intervalo de tiempo por el 100%. Igual debe rondar entre el 5 y el 9% del valor total de los equipos biomédicos. El tercer indicador de costos son los gastos totales, bueno, es el costo de hora, que es igual a gastos totales menos el costo de repuesto, entre el tiempo para hacer el mantenimiento preventivo y más el correctivo, por el 100%. En este caso, en Estados Unidos está entre los 45 y los 65 dólares, y en Argentina es de 50 dólares. Y el indicador de costos número 4 es el costos cama. Esta es la asignación presupuestal anual del mantenimiento entre el número de camas disponibles por los 365 días. En Estados Unidos está entre los 3.000 y 3.500 dólares por cama por año, y en Perú está entre 4.73 y 11.59 dólares por día. Bueno, ya casi finalizando, está la parte de la discusión, donde se dice que uno de los pilares radica en postular la estructura organizacional al interior de los departamentos de ingeniería y mantenimiento. La tecnología biomédica es muy dinámica y cambia constantemente, como lo hemos visto, y se debería incrementar en los indicadores, en este caso la tecnovigilancia se menciona, sin excederse. La tecnovigilancia es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y cualificación de los eventos adversos serios e indeseados producidos por equipos para prevenir su aparición o mitigar sus consecuencias. Y ya como parte de la conclusión, se logra esquematizar la composición de un organigrama que permite asociar y direccionar al éxito administrativo todos y cada uno de los componentes del DIM, en este caso para instituciones de salud de tercer nivel en Colombia. La especificación de deberes y sus funciones favoreció que se ejecuten de modo más eficiente los labores que exigen para ingeniería en un hospital, y se agruparon los indicadores de mayor importancia en cuanto a costo-beneficio, seguridad del paciente, adquisición de la tecnología. Entonces, por ende, un modelo a seguir que deben seguir los hospitales de tercer nivel, al menos en Colombia hablando, sirve para optimizar sus procesos, incrementar el oportuno servicio al paciente, disminuir factores de riesgo asociados a malas prácticas, generar un nuevo concepto de la gestión de la tecnología y mejorar procesos referentes a la calidad institucional. Y bueno, esas son mis referencias. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Eduardo. Creo que vale la pena aquí visualizar que en este modelo está fusionado, digamos, lo que es ingeniería biomédica con lo que es mantenimiento y servicios generales. Sí. Y en México normalmente tenemos un departamento de servicios generales y mantenimiento, y generalmente el departamento de ingeniería biomédica depende de este departamento.
¿no? Aquí lo fusionaron, digamos, ¿no? ¿Qué tan positivo puede ser? Pues a mí me parece una propuesta interesante, viable, digamos, ¿no? Porque al final, pues ya hemos visto acá que dependemos de los enchufes y del aire acondicionado, ¿no? Y de estas cosas que tienen que ver con la parte de mantenimiento. A ver, Eduardo, dime qué te llamó la atención o qué fue lo que descubriste, digamos, con esta lectura. Pues sí, lo que me llama la atención, más o menos con lo que dice usted, es que juntan esos dos departamentos, por decirlo así, y eso hace que la comunicación, por ejemplo, sea más efectiva, ¿no? Entonces, a lo mejor de ir a buscar, por ejemplo, el tema de la instalación eléctrica, a lo mejor de tener que esperar una respuesta del parte del departamento de mantenimiento, como ya está integrado en ese departamento de ingeniería biomédica, por decirlo así, pues los tiempos de respuesta es más corto. Y también me gustó mucho los indicadores, cómo los pone, porque pues sí es una forma de medir pues, qué tan bien está haciendo un servicio de salud, un hospital, ¿no? Ok. Y lo otro que me parece que también es importante atender, ¿no? Es que en todos los indicadores están poniendo una referencia, ¿no? O sea, si es mayor de no sé qué, pues está chido, y si no, pues hay que analizar. Y la pregunta es si los autores dicen de dónde salieron esas referencias. Creo que sí. ¿Crees? A ver, sí, según yo sí. Según yo sí lo sacan de algunas referencias. Pero pues no las puse. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque justamente para medirnos, ya lo habíamos comentado en otras circunstancias, necesitamos una referencia, ¿no? Entonces había que ver de dónde viene eso, ¿no? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Betty. Hola, profesora. A mí me surgió una duda cuando leí el artículo, porque recuerdo que en uno de los hospitales ay, no recuerdo cuál es el nombre, creo que es el de pediatría, que no es como tal un departamento de ingeniería biomédica. Recuerdo que quien es ahorita la jefa nos comentó que anteriormente, antes de que ella tomara el cargo, el encargado era un arquitecto y que entonces la forma en la que se manejaban o la forma en la que se hacían las distribuciones era más como si fuera un departamento de mantenimiento que el de un departamento de ingeniería biomédica. Entonces, aunque el título sí es como tal de mantenimiento, las personas que laboraban ahí, aunque lo que se buscaba era hacer una labor de ingeniería biomédica, había una gran cantidad de personas que como tal no eran ingenieros biomédicos, sino que a medida que fueron como tomando experiencia, fueron aprendiendo un poco de lo que se tenía que hacer. Eso es algo que por lo que entendí yo puede llegar a ocurrir en muchos otros lugares. ¿Eso es algo bueno o es algo que se buscaría como restringir en la mayoría de los casos? O como lo menciona usted, sí sería algo útil que se unieran ambos departamentos. Yo creo que depende un poco del hospital, ¿no? Del tamaño y de la complejidad que pudieran tener. Yo soy de la idea de que la ingeniería biomédica tiene que tener su propio espacio. Es decir, tiene que haber un departamento de ingeniería biomédica o una subdirección de ingeniería biomédica o una gerencia de ingeniería biomédica, y que nosotros nos restringamos a hacer las cosas que estamos revisando acá, ¿no? Y en lo que sí hay que trabajar, pues es en la comunicación con el resto de las instancias que colaboran, digamos, en la funcionalidad de los equipos, ¿no? Antaño ocurría que efectivamente otras profesiones, otros perfiles profesionales, pues estaban comandando, digamos, las acciones que tenían con la ingeniería biomédica. Eso sigue ocurriendo con mucha frecuencia en Centroamérica y en América del Sur, ¿no?
todavía falta mucho trabajo acerca de formar ingenieros biomédicos y luego que se incorporen a los hospitales. Entonces, bueno, yo soy de esa opinión, ¿no? De que cada quien con su cada cual. Gracias. Ok, chicos, pues se nos acabó el tiempo. Nos vemos el miércoles y seguiremos con las exposiciones, ¿no? Vamos les había dicho que vamos a restringir a 20 minutos cada exposición, por favor. Entonces, yo voy a llevar el cañón, pero necesito que alguno de ustedes lleve su computador, por favor. Y luego lo otro que también hay que visualizar es que el cable de del cañón pues es VGA, ¿no? Entonces la computadora tiene que tener esta entrada, a menos que ustedes traigan, si traen una Mac o traen una de otro tipo, pues tienen entonces que traer su cable, el adaptador, digamos, ¿no? Pero entonces yo me voy a hacer responsable del cañón y les pido a ustedes que se hagan responsables de la computadora donde van a proyectar su presentación, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos el próximo miércoles, chavos, allá en la universidad y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Nos vemos el igual. miércoles.